Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. De bien seguro que usted es muy inteligente, pero a veces sucede que da poco rendimiento. Y si no es usted, algún familiar, algún conocido, alguien de su entorno, la causa, el motivo, hoy lo descubrimos aquí en Sapiens. Y para ello saludamos a Pilar Vergara. Pilar, muy buenos días y bienvenida a Sapiens. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Tenemos que hablar de tu reciente trabajo, que ya va por la 4ª edición, si no lo tengo entendido mal, titulado Tanta inteligencia, tan poco rendimiento. Pilar, si me permites rápidamente te presento. Pilar es optometrista, ha ganado premios internacionales y es de estas profesiones que me gustaría que nos dieras una traza. Una traza que es en qué consiste y qué beneficios aporta a la persona. A ver, como dentro de todas las profesiones existen como ramas o especializaciones, como lo queramos llamar. Entonces, lo que es optometrista, en España somos todos los ópticos optometristas, o sea que somos más de 20.000. Yo me dedico a una rama muy específica que se llama optometría comportamental, que ya es una rama de mucho menos profesionales, que tiene, o sea, que se utiliza en todo el mundo, no solamente aquí en España. Y sobre todo a lo que más nos dedicamos es a trabajar la conexión entre los ojos y nuestro cerebro. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces trabajamos en distintos ámbitos, tanto de aprendizaje como en otras áreas de rehabilitación que tengan que ver con la visión. Un área muy interesante y desconocida. Ganaste no hace mucho el premio Alexander Bastien, otorgado por la Optometric Extension Program, un gran prestigio que fue entregado a ti. ¿Cómo se siente una persona cuando su profesión es la optometría, cuando ayudas a tantas personas a través de la visión? Que después me gustaría que nos explicas la diferencia entre vista y visión cuando tienes un reconocimiento a tu dilatada y bonita profesión. Pues es muy gratificante. Pues yo llevo 30 años dedicada en cuerpo y alma a esta área de la optometría que me apasiona, y el que tengas, sabes que nadie es profeta en su tierra, esto es así. Entonces, bueno, pues aunque no seas profeta en tu tierra, que te hagan un reconocimiento, en este caso americano, que es la cuna de la optometría comportamental, pues me hizo sentirme como que iba por el buen camino, que estaba haciendo las cosas bien. Y Pilar, por ejemplo, hay muchos problemas de aprendizaje y esto es una realidad y estamos ya en el siglo XXI, que no debería suceder así. ¿Algún denominador común, algún factor debe influir en esta capacidad de aprendizaje de cara sobre todo a los más chiquitines, a infantes, adolescentes o preadolescentes también, incluso en los adultos? ¿Qué sucede aquí? ¿La visión podría ser la clave, el password que nos bloquea o nos beneficia en el materia de aprendizaje? A ver, en el tema de los problemas de aprendizaje, la verdad es que es algo como donde entran muchas áreas. Entonces no podemos simplificarlo tanto para decir que la visión u otra área sea el causante del problema de aprendizaje, porque hasta el propio sistema educativo forma parte de estos problemas de aprendizaje. No obstante, sí que tengo que decir que los problemas de visión y no de vista, que como habías dicho tú, hablaremos en un momento de eso, son bastante frecuentes y como no se evalúan, no se entienden, pasan desapercibidos y se va buscando otros culpables, cuando muchas veces, si esto se solucionara, se solucionaría el problema, o sería más fácil para otros profesionales el poder trabajar en otras áreas donde estos niños tengan dificultades, porque estamos hablando de que la visión es algo que está en todas las áreas cerebrales y se da, como te digo, en un porcentaje muy alto, según los estudios americanos, entre un 35 y un 40% de los niños con problemas de aprendizaje
tienen de forma primaria o secundaria problemas visuales, que no de vista, no de gafas, porque eso se soluciona muy fácil. No veo, voy, te pongo una gafa, chimpún. O sea, estamos hablando de otras áreas visuales que son desconocidas, pero que están todo el tiempo interfiriendo o ayudando, según cómo estén, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué diferencia hay ahora si hay entre la vista y la visión, Pilar? Mira, la vista es ver claro un objeto. Entonces, cuando yo te miro a ti, el verte definido, el ver las facciones de tu cara, eso me lo da la vista. Entonces, si no estás claro, me ponen unas gafas porque puedo tener miopía o hipermetropía o astigmatismo, que haga que no lo pueda ver con la claridad suficiente, o la pizarra, o lo que sea, ¿no? O el texto, y se soluciona. Sin embargo, la visión es la interpretación de lo que vemos. Entonces, tú puedes tener una buena vista, pero no necesariamente una buena visión. O puedes tener una buena visión y no tener una vista fantástica. Pero si me dices que con qué me quedaría yo, te aseguro que lo tengo claro, con una buena visión, porque es la que me hace comprender el mundo. Y dentro de esa comprensión están muchas habilidades que defino en mi libro y explico y enumero, ya más concretas para, en este caso, el aprendizaje, la lectura, la escritura, etcétera, ¿no? Pero la diferencia es grande, porque la vista es una parte de la visión, una parte pequeña. Pilar, y por ejemplo, no sé, hoy que cada vez más se va descubriendo cómo las cadenas de ADN, la genética en definitiva, acumula información que pasa de ancestro a ancestro hasta el presente y cómo llega al futuro. ¿Tú crees, y eso es una pregunta que siempre me he hecho, ¿tú crees que en un futuro se podrá recuperar imágenes que se hayan quedado grabadas en alguna parte de aquello que se llama el ADN basura? ¿Es posible? Yo no soy una experta en eso, Ferran. Entonces yo te puedo decir, sí, porque la ciencia avanza mucho y todo, pero la verdad es que no tengo un argumento científico ni de base para poderte dar una respuesta buena. Que pensaba, por ejemplo, en los delfines, ¿no? Que tienen memoria ancestral, o sea, lo que ven, lo que viven, va pasando de una generación a otra. Y pensaba si el ser humano, hasta la evolución que estamos del Homo sapiens sapiens, pues va por los mismos pasos. No lo sé. Pienso que puede ser, pero yo ya te digo, no es un campo. Yo sé lo que leo, pero no es un campo que yo estudie. Entonces no soy experta en eso y no te puedo dar una respuesta buena. La seguiré buscando, no te preocupes. Me había venido así, pues a la mente. Y por ejemplo, la visión se aprende. Por supuesto, esa es la clave de todo. Esa es la clave de mi libro entera. Nosotros nacemos con 2 ojos y con un cerebro que está prácticamente en blanco. Y todo lo tenemos que aprender. Y la visión también. Igual que aprendes a andar, aprendes a hablar, aprendes a ver. Y aprendes a coordinar los ojos. Entonces, como se puede aprender, la clave es que se puede rehabilitar. Eso es lo maravilloso de esta cuestión. Porque tú puedes aprender bien o puedes aprender mal. Entonces, si el hardware está bien, pero lo que tenemos mal es el software en este caso, y no hemos aprendido bien o a enfocar, o a mover nuestros ojos, o a cualquier otra habilidad y me está interfiriendo, esto, con las técnicas apropiadas, se puede entrenar para que la persona pueda utilizar el sistema visual mucho mejor. Y, por ejemplo, ¿qué causa los problemas de visión para que no podamos procesar los datos correctamente? Me encanta esta pregunta, Ferran. Hay varios motivos, no hay uno solo. Yo quiero aclarar todo el tiempo que lo primero que hacemos es mandar a los niños al oftalmólogo para ver que sus ojitos estén sanos. Eso es muy importante, porque nosotros trabajamos sobre el sistema funcional, pero no trabajamos sobre la enfermedad ni la patología. Entonces,
Yo mando al niño al oftalmólogo, el oftalmólogo dice que los ojitos están sanos, entonces a pesar de eso no hay un buen funcionamiento del sistema visual y le está interfiriendo con la lectura o con la atención o con la escritura. ¿Y por qué? Que es la pregunta que me has hecho. Pues hay distintas causas, pero podríamos poner dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con problemas que vienen desde el inicio, que se llaman problemas de desarrollo del niño. Entonces son niños que no solamente traen el sistema visual mal, son niños que tienen dificultades en muchas áreas. Está todo como desorganizado a nivel de funcionamiento neurológico y entonces tenemos que, sobre todo, hacer un buen diagnóstico y colaborar con otros profesionales para poder poner a ese niño en orden, como digo yo. Y luego está el otro grupo que no tienen problemas desde el principio, sino que aparecen los problemas cuando van a cuarto o quinto curso, porque tienen un sistema visual frágil y con el estrés visual de hoy en día, de tantas horas de colegio, de tantos deberes, con las tablets, con todo, ¿no? Los teléfonos, pues el sistema visual no aguanta, porque el sistema visual no está diseñado para eso, está diseñado para cazar. Y es lo que hemos estado haciendo durante miles y miles de años, cazar. Entonces, de repente, invertir ese uso de los ojos a dos planos, tantas horas en visión corta, pues el sistema se agota. Entonces, ese tipo de problemas, entre comillas, son más fáciles de solucionar que los primeros que están más desorganizados, pero ambos se pueden trabajar y tener éxito si se utilizan unas técnicas adecuadas y colaboran los pacientes bien. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Quiénes son dentro de la sociedad las personas que tienen más problemas de visión, Pilar? Los que tienen más problemas de visión. Es muy difícil tu pregunta porque es como muy general. Cuando dices problemas de visión, ¿te estás refiriendo específicamente a los que estoy yo explicando, que tienen más que ver con el aprendizaje, o a qué población te estás refiriendo? Es que la visión es tan amplia que podemos tener distintos tipos de problemas. Yo ahora mismo es que me estoy centrando en lo del libro, que son problemas de aprendizaje, pero yo trato también pacientes que han tenido ictus cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, que han tenido tumores que les han operado. Por ejemplo, esta población suele tener muchos problemas visuales y sin detectar, por lo mismo, porque puede ser que la vista esté bien, pero hay otras áreas que no evalúan, que no están bien. O el ojo vago y el estrabismo. Yo tengo otro libro publicado que es de esto. Y, por ejemplo, pues también hay bastante población que tiene este tipo de problemas. Pero yo creo que si me pongo a pensarlo serían los problemas de aprendizaje seguramente. Una sociedad con problemas de visión es una sociedad menos inteligente, y lo digo un poco así demagógicamente, ¿no? Porque tanta inteligencia y tan poco rendimiento. A mí me encanta tu pregunta. Bueno, me encantan tus preguntas. A ver, esto es una opinión personal, lo que te voy a dar yo a continuación, porque hay cosas que están demostradas científicamente y hay cosas que son opiniones. Y mi opinión, con los 30 años que llevo trabajando en este campo, es que sí. ¿Por qué? Porque tú no estás a tu máximo potencial. Tu cerebro es un cerebro visual. Entonces, si no estás utilizando todos tus recursos al máximo, por muy inteligente que seas, no estás al máximo. Por tanto, para mí sí. Un cerebro visual podría ser, por ejemplo, el de un científico que visualiza que tiene que llegar a una finalidad, a un descubrimiento, no sé, por ejemplo, de una vacuna, de un anticuerpo, o hablábamos antes de genética, o a nivel, pues, no sé, tecnológico, estas mentes brillantes. La visión de estas personas funciona con unos parámetros diferentes, o no sé si es la palabra correcta, Pilar, decir más elevados, más en todo su potencial que una persona normal. A ver, si quieres que te diga la verdad, no he tenido la suerte de poder hacer una evaluación a alguien tan brillante, ¿no? Pero tengo gente brillante en la consulta y lo que sí te puedo decir es que, igual que en otra pregunta anterior, es que influyen muchos factores.
Entonces, obviamente, cuanto más desarrollada tengas la visión en toda su grandeza, no solamente, como estamos hablando todo el rato, en toda su grandeza, que es enorme, más posibilidades tienes de desarrollar muchas otras áreas cerebrales. Pero imagino que hay otras cosas que también tienen que influir, como la determinación, la actitud, la motivación, porque, claro, cuando tú estás investigando o estás haciendo un trabajo, es duro y es muy fácil el tirar la toalla en el camino, o sea, que son cosas también de la propia personalidad, no solamente de la capacidad. Y bueno, y la creatividad también influye mucho aquí, claro, el poder tener y ser visionario. O sea, que yo creo que la visión es muy importante, pero hay otros factores. Me ha gustado mucho cuando has dicho la palabra visionario, ¿no? Estos visionarios, estos gurús, estas personas que crean, pues no sé, inventos, conceptos, o no sé, me viene a la cabeza Mozart, por ejemplo, ¿no? Creando sus composiciones. ¿Son visionarios de alguna manera? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo que ocurre es que son personas con un talento sobrenatural, que ven lo que los demás no vemos y lo ven antes que los demás. Tienen una capacidad de visión, entre comillas, más rápida, más anticipatoria, pero son muchas cosas, porque también influye mucho la personalidad de cada uno. Y, por ejemplo, en tu libro tratas la dislexia. La dislexia, cada vez más te das cuenta que es un, pues no sé, es una fenomenología real. No sé si llega a rozar la palabra patología o no. Cuéntanos, ¿qué has descubierto? Porque hablas de la dislexia también. A ver, yo hablo de la dislexia justamente para no hablar de la dislexia. Te explico. Nosotros no tratamos la dislexia. Es un campo de la psicología, y lo que yo he querido decir en el capítulo de la dislexia es que tengas dislexia o tengas otro tipo de problema, como hemos dicho antes, un ictus cerebral o un problema de estrés visual, todos pueden estar conviviendo con problemas visuales. Entonces, si nosotros tratamos y detectamos esos problemas visuales, será más fácil que el profesional adecuado, en este caso el psicólogo, pueda tener mejores resultados en el tratamiento de la dislexia. Hay disléxicos que tienen como más problemas visuales y otros menos, porque hay distintos tipos de dislexia. Pero nosotros no diferenciamos el que es disléxico del que no es disléxico. Yo lo único que veo es, tú, Ferran, tienes problemas visuales, estás al máximo de tu potencial, no quieres que te ayude, pues adelante. Y en eso consiste mi trabajo. Y, no sé, la visión es un elemento clave, supongo, también para el aprendizaje musical, ¿no? Que siempre piensas que todo va por el oído en la música, pero la visión debe tener su parcelita bien asentada en el aprendizaje musical. Eso me encanta porque lo acabo de presentar yo en el Congreso Internacional de CIODET, que es la organización nuestra de optometría comportamental, hace 3 semanas, porque es un mundo que que nunca se habla de ello y no hay apenas investigaciones, y sin embargo, junto con la parte auditiva y la motora, es la tercera clave para poder tener un buen aprendizaje musical. Se requieren muchas habilidades visuales y además diferentes según el instrumento que toques, porque no es lo mismo tocar un piano, que tengo una doble partitura y que los ojos tienen que ir en vertical y el zigzag, por ejemplo, que tocar un violín, donde la partitura es en horizontal y además tengo mi cabeza inclinada hacia el hombro con los ojos colocados de una manera muy peculiar. Entonces, por supuestísimo que sí, me encanta que hayas hecho referencia a lo de la música. ¿Alguna anécdota relacionada con esto que estamos tratando ahora, de la visión y la música? Sí, tengo anécdotas en mi consulta. Tengo anécdotas de gente, por ejemplo, una niña que era un prodigio tocando el piano y, sin embargo, cuando tiene que elegir un segundo instrumento y elige el violín, pues no hay manera.
Entonces los papás muy preocupados vienen a verme porque sabían que yo trabajaba con música y visión, porque pensaban que ella mentía porque decía que le dolía la cabeza cuando tocaba el violín. La sorpresa es al ver cómo coloca la cabeza al tocar el violín y examinar qué hacen los ojos suyos en esa posición, descubrí que ahí tenía un problema que evidentemente no le dejaba desarrollar el violín y no tenía que ver con su capacidad, porque era una niña más que capaz. Entonces, pues ahí solo tenemos dos soluciones. O solucionamos el problema visual o cambiamos de instrumento. No hay más. Qué maravilla. Y, por ejemplo, a veces, no sé, en el día a día, ¿no? Vamos en el día a día, en la calle, en una reunión, en el trabajo, en la familia. A veces ves que la persona a la cual estás hablando te oye, pero no te escucha. Esto nos podrías decir algo, porque esto es prácticamente, si sucede una vez al día, te suceden 10. Es una realidad de la sociedad. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Pues mira, muy interesante tu pregunta, porque en la cuarta edición del libro he tenido colaboradores. ¿Por qué? Porque al tratar los problemas de aprendizaje te das cuenta de que no es nada habitual que solamente tengan un problema. Es más frecuente que haya una serie de problemas y que necesites que te ayuden otros profesionales. Entonces yo trabajo mucho en colaboración con todo el tema de la audición, lo que acabas tú de decir. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y me encanta la diferenciación que has hecho, porque es lo mismo que la vista y la visión. Entonces yo puedo tener una audición dentro de los márgenes que dicta la medicina, que es correcta, pero mi cerebro no puede interpretar, escuchar adecuadamente las cosas. Entonces, esto, pues existen también algunos profesionales que se dedican a evaluarlo y tratarlo. Porque si yo arreglo la visión, pero resulta que el niño, cuando la profesora en clase habla, no se entera de nada, pues mal arreglo hemos hecho. Tendremos que ayudarle y arreglar todas las piezas del puzzle. ¿El estrés, Pilar, afecta a la visión? Muchísimo, muchísimo. Piensa que la visión se rige por el sistema nervioso y cuando tú tienes estrés es lo que se bloquea. Entonces yo siempre pongo el ejemplo muy fácil de entender cuando tú vas conduciendo. Cuando tú vas conduciendo y alguien te hace una pirula, aquí se llama así, no sé cómo se llamará ahí, que no sé, una rotonda, que quieren torcer por donde no quieren torcer y casi te dan un golpe, lo que ocurre a continuación es que las posibilidades que hay de que te des un golpe aumentan muchísimo por el estrés y cómo se ha puesto el sistema nervioso, pero principalmente porque el sistema visual se ha colapsado. Y la periferia, todo lo que ves alrededor, se cierra como si miraras por un catalejo. Entonces, hasta que se vuelve a abrir, pues tienes ese riesgo de volver a tener otro accidente. Y esto puede pasar en clase, cuando estoy leyendo, se colapsa la periferia, no puedo leer bien lo que pone a continuación. Si la profesora me hace leer en voz alta, ya ni te cuento. Si tengo que estar leyendo durante un montón de horas y mi sistema visual no está preparado, ya ni te digo, además de la tablet y demás. O sea que por supuesto que el estrés influye de una forma increíble en todo, pero en el sistema visual muchísimo. Hablando pues en primera persona, yo sí, por ejemplo, estos debates televisivos de políticos o una conversa que ves que en lugar de aportar es una crítica constante y que no aporta nada porque es una crítica destructiva, basada pues a veces en rumorologías, yo hago lo que se llama la escucha selectiva. Oigo pero no escucho, apago. En la visión, estos comportamientos también pueden suceder, de que puedas estar viendo sin ver. Ferran, te voy a traer aquí a mi consulta, me haces preguntas súper chulas. Sí, es justamente, tú has entendido muy bien lo que yo quiero transmitir sobre lo que es la visión. Por supuesto, eso se llama tiene muchos nombres, pero es la ventana atencional. Entonces tú puedes enfocar tu visión hacia donde tú tienes tu interés. Si lo haces de forma selectiva, está todo bien. El problema es que estos niños que estamos hablando, que tienen los problemas de rendimiento escolar, no saben cómo hacerlo selectivo. Y entonces atienden a todo y no atienden a nada. No sé si me explico. Perfectamente. Y, por ejemplo, sin profundizar, pero Pilar, y para ir acabando esta maravillosa entrevista, que no paras de alabarme las preguntas, pues... Que me han hecho muchas entrevistas, pero que con las preguntas como las que me haces tú, ¿no? Y me gustan mucho. Me están haciendo pensar y
y se nota que estás entendiendo súper bien lo que yo quiero transmitir sobre la visión. Te quería preguntar por ejemplo, cuando haces una terapia visual, para dar tranquilidad, para que la gente no se piensa que se aprieta el ojo allí, ¿qué se hace exactamente y así a grandes rasgos? Vale, yo te puedo explicar el tipo de terapia que hacemos dentro de la optometría comportamental, porque terapia visual es como muy general, ¿no? Hay mucha gente que hace o dice que hace terapia visual. Yo te voy a contar lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que organizamos con material a veces sencillo y a veces software de 3D y de realidad virtual, pero a veces cosas muy sencillas, sobre todo para casa, para que la persona pueda tener la oportunidad de aprender habilidades que ha aprendido de forma errónea para hacerlas, aprender a utilizarlas mejor. Por ejemplo, si yo no muevo los ojos de una forma controlada y adecuada, me voy a saltar la línea al leer, voy a leer palabras que no hay, voy a tener que utilizar el dedo. Pero ¿cuántas veces ese niño ha utilizado los ojos al cabo del día? Millones. Entonces, ¿por qué los utiliza mal? Porque no ha aprendido a utilizarlos con precisión y con control. Entonces, según todas las cosas que hay publicadas a nivel neurocientífico, si tú quieres que haya un cambio en el cerebro, tienes que poner a la persona a hacer una actividad que no sea la actividad cotidiana. Es decir, leer más no le va a hacer que esto mejore. Entonces nosotros utilizamos a lo mejor una tabla de letras, por ponerte un ejemplo muy específico, letras y números con un metrónomo, donde tiene que ir siguiendo con un ritmo un patrón que nosotros le damos, y de esa manera aprende y hace conexiones nuevas en el cerebro. Luego tiene que hacer las repeticiones en casa, porque el cerebro funciona a través de repeticiones. Y si no se hacen esas repeticiones, la conexión neurológica no se termina de fraguar. Y una vez que ya está hecha, a no ser que tengas un accidente o un traumatismo grave, ya no la puedes perder, porque es un aprendizaje, como la bicicleta o nadar. Entonces, así es más o menos como trabajamos, y requiere disciplina, tiempo y disciplina, pero los resultados son para toda la vida. Y si cerca del 80% de lo que el niño, la niña, los pequeñines de la casa percibe, comprende y recuerda depende de la eficacia del sistema visual, ¿qué consejo puedes dar a estos padres, a este papá, a esta mamá, que a veces ve que su hijo, su hija tiene un fracaso escolar, ves que pone toda la atención, pone toda la intención, pero que algo falla ahí? A ver, yo el consejo que siempre doy es, en mi opinión, las cosas hay que empezarlas por el principio. Y el principio son las vías sensoriales. Entonces, lo primero que tendría que ser evaluado es la parte visual y auditiva de un niño. Y si eso está bien, entonces podemos continuar con otras áreas. Pero cuando digo visual y auditivo, no me estoy refiriendo solamente a la vista y a ver si oye, como acabamos de hablar. Está muy bien que descartemos que ese ojo está sano, pero una vez que ya hemos visto que está sano, les aconsejaría que buscaran un optometrista comportamental especializado en aprendizaje y que le haga un examen completo de arriba a abajo para ver si su hijo tiene las habilidades adecuadas para poderse enfrentar el día a día al colegio. Pues sabio, maravilloso consejo. Pilar Vergara, autora del libro Tanta inteligencia, tan poco rendimiento. Decía ya en su momento Robert Sanet, si no recuerdo mal, que los problemas de visión, la pieza que faltaba en el aprendizaje era esta cuestión, ¿no? Los problemas de visión. A veces no aprendemos bien porque no vemos bien. Déjame lanzar un latido al corazón de la visión con esta cita que dice: la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Me encanta, estoy de acuerdo 100%. Pilar Vergara, muchos éxitos, que ayudes a muchísimas más personas, porque al fin y al cabo te das cuenta que todos venimos para algo a este planeta, no solo para estar, sino para algo, y la ayuda
tiene un retorno maravilloso. Recordamos que el libro lo pueden encontrar las personas a través de la editorial Aurum Volatile y también, pues bueno, en los diferentes puntos habituales de venta. 4ª edición, y seguro que habrá una 5ª, una 6ª y una 7ª, y lo veremos. Y nunca mejor dicho. Un abrazo muy grande, Pilar. Muchas gracias, Ferran. Un abrazo. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí tratado en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.